Bienvenidos a Agenda Constitucional, nuevamente hoy con equipo completo. Le damos de inmediato la bienvenida a nuestros panelistas. Estamos junto a Pamela Figueroa, académica de la USAT, coordinadora Observatorio Nueva Constitución. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Bárbara, y bueno, un gusto que hoy día ya volvemos con equipo completo. Equipo completo, pues está de vuelta Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director también del Centro de Democracia y Comunidad. Patricio, bienvenido, estamos de menos. Yo también lo eché de menos, pero estoy seguro que no se notó mi ausencia porque es un equipo muy potente. Siempre se nota la ausencia de todos, cada uno de ustedes. Sebastián Soto, bienvenido, profesor de Derecho de la Universidad Católica. Muchas gracias, Bárbara. Saludo a Pamela, a Patricio, y por supuesto celebro la vuelta de Patricio de sus vacaciones. Bueno, hoy por fin ya podemos empezar a comentar lo que tanto habíamos estado esperando después de tantos meses de arduo trabajo, por supuesto que en otras etapas. Por fin se comenzó a votar. Ya tenemos las primeras votaciones en distintas comisiones, formas de Estado, también en la Comisión de Medio Ambiente, y esto es como una bola de nieve que cuesta que comience, pero una vez que parte ya no se para más. Y en ese mismo sentido que balance, Patricio, podríamos partir contigo que viene recién de vuelta. ¿Cómo has visto el trabajo en este sentido en la semana? Bueno, como dices tú, Bárbara, ahora viene una fase en que nos va a costar mantener, digámoslo así, claridad sobre todo lo que ocurre, porque van a empezar a pasar cosas en paralelo, y todas muy interesantes, ¿ah? Podríamos, y vamos a hacerlo sin duda, dedicarle tiempo al tema del Estado regional, donde ya se tomaron algunas decisiones. Es bueno aclararle a la gente que nos está viendo y escuchando que en esta primera etapa se hacen aprobaciones en general, ¿ah? Siempre va a ir quedando después la ocasión para afinar la redacción, la redacción precisa. Incluso en una última etapa hay un comité de estilo o de redacción que va a ser el último, digámoslo así, el último proceso de limpieza gramatical y de palabras, ¿eh? Se está votando en general en el tema del Estado regional, se empezó a votar en general en el tema ambiente, el tema de la atmósfera, bien interesante, y también yo destacaría, para que lo conversemos, un tema muy crucial, que es el tema del Poder Judicial. Todavía no se ha votado, pero ya se han transparentado algunas preferencias, hay ciertas mayorías por ciertas posturas, y creo que ese es un tema muy importante. Yo creo haberlo dicho alguna vez. Si a mí me dijeran o me preguntaran qué es lo más importante en una constitución, y es muy difícil responder esa pregunta, pero en la lista de los top 3 de lo más importante para saber si una constitución te garantiza realmente la libertad, los derechos, en la lista del top 3 está la independencia de los tribunales, el buen funcionamiento de los tribunales. Hay que ponerle mucho ojo a esa discusión. Leo en la prensa que los propios jueces ya están empezando a preocuparse y a querer opinar. Así que, en fin, Bárbara, yo vuelvo en un momento muy fascinante. No me perdí estas 2 semanas, estuve siguiendo atentamente este programa, en primer lugar, y leyendo, por supuesto, la prensa. Ojalá que visto desde afuera sea entretenido también, como lo vivimos aquí adentro. Sí. Papi, en miradas generales, porque por supuesto vamos a profundizar en estas cosas que ya se han aprobado hasta ahora. Sí, bueno, yo creo que fue muy relevante. Habíamos previsto que ya esta semana íbamos a ver las primeras normas votadas, aprobadas, por lo menos en general, en las comisiones. Sabemos que eso es el inicio de un proceso. Y creo que eso también como que de alguna manera nos hace ver de otra forma la administración del tiempo en esta segunda fase de la Convención Constitucional. Al principio teníamos ciertas preocupaciones, ya que a razón de que hay un tiempo acotado y que se avanzaba más bien en los reglamentos, en participación ciudadana, y veíamos poco de la aprobación de normas. Yo creo que el ritmo en cómo se ha ido avanzando esta semana nos hace prever que es totalmente posible que en el plazo estipulado la Convención Constitucional pueda emanar un texto que ha generado acuerdos amplios, que ha debatido con profundidad, que ha incorporado también las iniciativas populares de norma en sus debates. Y creo que lo más interesante que estamos viendo ya en este primer proceso es la convicción de la mayoría de los convencionales constituyentes
de que para poder lograr las mayorías requeridas para el texto constitucional, todos tienen que estar disponibles al diálogo. Y así lo hemos visto en las distintas comisiones, como han ido evolucionando de las posiciones iniciales de los colectivos y de los propios convencionales a buscar esos puntos de encuentro. Eso creo que es, me parece a mí, lo más importante que ha pasado esta primera semana de votaciones de normas constitucionales. Sebastián. Bueno, coincido con lo que ha dicho Pamela, lo que ha dicho Patricio. Es la semana en donde vamos a empezar, o donde estamos viendo ya lo primero que se escribe a nivel de titulares. Fíjate que se habla de Estado regional, pero luego tenemos que preocuparnos de, bueno, ¿qué es realmente ese Estado regional? Porque va a ser un Estado más parecido a un Estado federal, un Estado unitario. También se habla de presidencialismo, nosotros que hemos seguido bien de cerca esa comisión, pero a veces yo veo propuestas que se dicen presidenciales y en realidad son semipresidenciales. Entonces al final no hay que quedarse tanto con el titular, sino que esperar ansiosos cómo se vaya llenando de contenido ese titular. Lo mismo digo con plurinacionalidad, si no recuerdo mal, ayer se aprobó en alguna de las comisiones la idea de la plurinacionalidad, que para mí es la idea más abstracta, ambigua, se me escapa de las manos cuando intento entenderla y ver sus consecuencias. Bueno, ¿cuándo vamos a ver lo que significa? Creo que estamos cada día más cerca de ver esos detalles. Bueno, justamente hemos estado esta semana conversando con algunos convencionales a propósito del Estado regional, y tiene toda la razón Sebastián, porque ¿qué significa eso? Él decía, bueno, se está discutiendo, van a tener, por ejemplo, la posibilidad de legislar, crear sus propias normas, vamos a tener en el fondo un Estado federal como similar a lo que conocemos en otros países, pese a que se descarte. Entonces no hay que quedarse solo con el título, sino que ir viendo justamente esas bajadas. Y ya para empezar a meternos en el contenido, justamente en la Comisión de Formas de Estado se aprobó en general que Chile sea un Estado regional. Y una cosa bien novedosa para algunos es que se incorporó el concepto de maritorio, Patricio. Sí, déjame ver si puedo ser útil o podemos ser útiles sobre esto de Estado regional. La verdad es que hay antecedentes. Primero, no estamos inventando la pólvora. Son varios países que en un tránsito desde estructuras muy centralizadas, muy centralistas, pero sin querer todavía o sin querer llegar al federalismo, avanzan hacia el Estado regional como una cuestión intermedia. El caso de Francia es muy conocido. Francia es históricamente un ejemplo de centralización desde Luis XIV, luego con Napoleón Bonaparte. Francia es un estado que históricamente giró en torno al poder de París, en torno al poder del centro, y ese poder del centro se ejercía sobre el territorio a través de intendentes. Y eso empieza a ser cuestión, a ser crisis. Y el año 1982, si no me equivoco, en el gobierno del presidente François Mitterrand, se decide que llegó la hora de romper esta tradición. Fíjense que no es tan distinto a lo que pasa con Chile. Incluso uno podría decir tenemos un antecedente común, que son los Borbones, los reyes Borbones. Son los reyes Borbones, cuando se hacen de la corona española, los que impulsan la centralización en toda América, en todo el Imperio Español, los mismos Borbones que gobernaban Francia. Entonces, en el año 82, Francia dice, no, tenemos que empezar a reconocer en los territorios una cierta capacidad para administrar recursos. Eso es lo más básico. Hoy día en Chile ya hay transferencia de recursos y un cierto manejo de recursos en las regiones. Es bueno que la gente lo sepa. Cuando votamos por consejeros regionales y por gobernadores regionales, estamos votando por personas que administran recursos y deciden en qué se invierte esa plata. Pero el paso siguiente es, ¿pueden estos gobiernos regionales, por ejemplo, crear un tributo, crear un impuesto? Es algo más que simplemente administrar la plata. Hoy día sabemos que los gobiernos regionales pueden tomar ciertas decisiones, pero ¿pueden regular ciertas actividades? El turismo, por ejemplo. Patricio, agrego un antecedente, perdón que interrumpa, pero agrego un antecedente, que también se aprobaron las asambleas legislativas regionales. Agreguemos ese
pelo, ese factor también a esta Sí, sopa. por supuesto. Y fíjate que aquí voy a hacer un poco de historia lo más rápido que pueda. Aquí lo importante es que pasemos del titular en la Constitución a la realidad, porque los más viejos quizás recordarán que la Constitución de 1925 hablaba de asambleas provinciales y nunca se crearon. O sea, estuvieron en la Constitución y nunca se crearon. Así que la clave es, perfecto, hablemos de un ente a nivel de la región que sea más potente que el Consejo Regional, porque eso es, en el fondo, tomar lo que hoy día existe, la reunión de los consejeros regionales, darles un nombre distinto, pero lo interesante es que no sea un solo cambio de nombre, sino que tenga otras facultades, y hay que ver cuáles son. Estaba terminando de decir, en Francia y en España, que es otro estado regional, y en Italia, la clave está en decidir qué le entregamos a la región, qué se mantiene en el gobierno central y qué queda para el municipio. O sea, en el fondo es una triple distribución. Entonces, por ejemplo, en educación, ya, el Estado central se queda con la investigación científica. Los municipios se quedan con la educación básica y secundaria. Y las regiones se quedan con las universidades públicas. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo repartes tú? El turismo. ¿Quién se hace cargo del turismo? Y luego tú puedes decidir que hay áreas en que colaboran, qué sé yo, los parques nacionales. ¿Quién se hace cargo de eso? Es una discusión fascinante. Para terminar, lo peor que podría ocurrir, y eso es lo que hay que evitar a toda costa, es que tú le entregues responsabilidades a los gobiernos regionales y no le entregues en paralelo los recursos suficientes. Ya pasó en Chile en los años 80, que se hizo un traspaso enorme de facultades a los gobiernos locales. Bajo la dictadura se le entregaron facultades a los municipios en materia de salud y educación. Pero por distintas razones eso no fue acompañado de los recursos correspondientes. Y ya sabemos lo que pasó con los municipios, ¿no es cierto? Por una parte entraron en crisis económica y por otra parte el servicio que se prestaba no siempre estuvo a la altura. Así que, está bien, oye, le vamos a entregar a los gobiernos regionales esto, perfecto, pero estamos asegurándole a ese gobierno regional un flujo constante de recursos, porque de lo contrario, estamos condenando a esos gobiernos regionales a que en 5 años más estén pidiendo agüita. Bueno, justamente tenemos una experiencia muy reciente de la elección de los gobernadores regionales. Ya desde antes que fueran elegidos había muchas quejas respecto a que las atribuciones no eran muchas, la posibilidad de administrar recursos tampoco. Esta figura del delegado presidencial incomoda bastante a algunos de ellos. Sin duda va a ser una experiencia que se va a tomar también, Pamela, para el momento de ir haciendo los cambios. Sí, yo creo que obviamente diseñar la regionalización del Estado chileno no puede obviar lo que ha sido ya, ¿no es cierto?, avance, no solamente la elección directa de los gobernadores regionales, sino que cuando se definió la elección directa de los CORE, las formas de definición de las municipalidades, o sea, había una evolución en el país en los últimos años. La diferencia que yo creo que tiene el contexto constitucional es que te permite hacer un diseño un poco más integral que solo a través de la legislación, porque cuando tú lo estás haciendo en el Congreso, ¿no es cierto?, a través de la legislación regular, no te permite muchas veces tener esta visión más general. En cambio, como ahora se está debatiendo no solamente la forma de Estado, sino también el régimen político, la plurinacionalidad, o sea, distintos ámbitos, creo que es un momento propicio para hacer un diseño integral. Pero quiero como fortalecer una idea que planteaba Patricio, que es que hay que tener esa visión integral, no solamente ir, digamos, con la idea de regionalizar, que yo creo que esa es una idea que se había venido trabajando ya por varios convencionales constituyentes. Me parece que hay un consenso bastante transversal de no pasar a un Estado federal, que podría haber sido una alternativa, sino definir una regionalización, que además en la misma norma se incorporó otro concepto, que es el de las autonomías regionales, ¿ya? Y ahí viene todo este debate de hasta qué nivel la regionalización, cuáles van a ser las funciones, cuáles van a ser las atribuciones, porque cuando se creó la figura del gobernador regional y los elegimos, recordemos que también
el debate parlamentario para llegar a ese punto fue bastante largo y con varias contradicciones, se mantuvo la figura del delegado presidencial, ¿no es cierto?, que es parte del diseño anterior de la regionalización del país. Y eso entró en bastante conflicto porque los gobernadores regionales ya en funciones comenzaron a ver que habían dificultades en la relación en ese aspecto. Y muchos han planteado, ¿no es cierto?, y han solicitado incluso la eliminación de la figura del delegado presidencial. Pero también hay que ver, como decía Patricio, cómo eso conversa con los gobiernos locales y con el gobierno nacional, porque de todas maneras un Estado regional mantiene esta idea de un gobierno central. Entonces, eso me parece que es bien importante visualizarlo, porque también se va a tener que compatibilizar, por ejemplo, con la idea de plurinacionalidad o con otros aspectos que se están debatiendo en el texto constitucional. Pero como sabemos y lo hemos dicho, se aprueban estas normas en general. Ahora vienen indicaciones, vamos a tener que ver qué pasa, por ejemplo, si hay iniciativas populares de norma que los convencionales se han comprometido a revisar, que vengan en un sentido contrario. ¿Cómo se va a ir compatibilizando eso? Me parece que es uno de los procesos interesantes que viene ahora. Sebastián, más allá de lo que se ha aprobado hasta ahora, que ya lo han dicho, estos son principios generales, se tienen que hacer todas las bajadas, pero miremoslo desde el punto de vista técnico, académico, ¿cómo ven ustedes qué cosas sería quizás más conveniente o no? ¿Cuáles podrían ser riesgos cuando se habla de, por ejemplo, estas asambleas legislativas regionales? ¿Podríamos terminar con regiones con distintas normativas, así como en Estados Unidos, de alguna manera en que uno pudiera elegir el estado donde quiere vivir dependiendo de las reglas? O incluso en temas de impuestos, por ejemplo, que se paguen distintos impuestos en cada región. ¿Cómo ve el marco general? Claramente, Bárbara, a mí me parece que hay que atender a los eventuales riesgos que una mala distribución del poder territorialmente pudiera traernos hacia el futuro. Pienso en algunos por el momento que creo que están ahí, latentes en la discusión de la convención. El primero veo en la atomización de las regiones. Leí también que se había aprobado o se estaba discutiendo, ya no recuerdo exactamente, la creación de la región de Aconcagua y de Chiloé. Y entonces yo creo que esa presión por atomizar, fragmentar las regiones es inconveniente, porque cuando las regiones no tienen poder, el poder lo reclama y lo concentra ese gran hoyo negro que se llama Santiago, a la región metropolitana, que consume todo. Por eso yo tendría mucha cuidado. Yo creo que hay que hacer crecer las regiones. No digo crear una nueva estructura macrorregional, pero sí no debilitar a las regiones. Un segundo tema es el que planteas tú de la potestad legislativa. ¿Cómo es que se va a coordinar la potestad reguladora, llamémosle, del Congreso Nacional versus aquella de las regiones? Hoy día eso está bastante resuelto porque está todo relativamente centralizado. Pero como planteas tú, y es el camino de un Estado federal, la pluralidad en esa materia también puede generar diversas complejidades, sobre todo cuando las regiones no están muy arraigadas en la práctica y la identidad de cada cual. Eso es un tema que quisiera también tocar hacia el final. Pero hay un tercer tema que hay que poner especial atención, es la cuestión del financiamiento y el endeudamiento. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, argentina y tantas otras experiencias nos muestran que hay que ser tremendamente cuidadosos con autorizar el endeudamiento regional. Yo creo que hoy día el endeudamiento de tanto municipios como regiones está muy anclado en la decisión de Teatino 120, que parece ser ahora una noticia importante a esta hora, ¿no? Es decir, ¿de quién está en el Ministerio de Hacienda? Pues bien, yo creo que eso tiene que seguir en esa línea y evitar los problemas de los países europeos, principalmente Italia y España, que causaron la crisis del 2009, de la crisis del euro en parte, y también los problemas eternos argentinos con su endeudamiento de sus estados federales. Ahora, para cerrar, la gran pregunta que yo creo es si Chile y los chilenos y chilenas estamos más atados, más arraigados, nos sentimos más identificados con nuestra región o con nuestra comuna.
Y esta es una pregunta que hay que hacer no tanto en Santiago, que es un lugar curioso, sino que fuera de Santiago. Porque si estamos más atados, más identificados con nuestra comuna, para muchos efectos creo que el proceso de descentralización debe poner especial atención a traspasar atribuciones para ser ejercidas con calidad, pero en las comunas y no tanto en las regiones. Y mi impresión es que nosotros, por fortalecer regiones, hemos olvidado a veces la posibilidad de fortalecer las comunas. Patricio, en este mismo tema, y Pamela también. Pero sí, gracias. Quiero sumarme con mucha fuerza al punto que acaba de hacer Sebastián. No es que sea un juego suma cero, porque tú podrías simultáneamente fortalecer las regiones y fortalecer el municipio. No podemos descartar esa hipótesis, pero sí hay una tensión y sí hay que hacer una opción. Yo creo que ahí hay un punto que hace Sebastián, donde anclamos principalmente lo que podríamos llamar la descentralización y la democracia y la participación. ¿Cuál es el espacio que vamos a privilegiar para efectos del desarrollo comunitario, para efectos de la participación? Y ahí creo yo, en algún punto hay que elegir. Y a mí también me pasa que el municipio, que ha sido largamente postergado, es cierto, la región también, pero el municipio muchas veces no está en estas discusiones. A veces me da la impresión de que tiene menos glamour, ¿eh? Que se sientan a conversar los cientistas políticos y los dirigentes políticos, y es mucho más atractivo hablar del sistema político, es mucho más atractivo hablar de las regiones, y no hablar de algo tan simple, aparentemente, como tu municipio. Pero resulta que para el ciudadano, para la ciudadana, el municipio es el Estado que realmente conoce, es el Estado que está más cerca, es el Estado donde más puede incidir, el que más afecta su vida para bien o para mal. Es el único Estado que muchos conocen. Resulta que ese Estado muchas veces lo descuidamos. Así que yo estoy de acuerdo con Sebastián. No vaya a ser que el muy razonable reclamo por regiones nos haga descuidar el municipio. Fíjate que vuelvo a lo de Francia. Yo recordaba que Mitterrand, el 82, empujó la regionalización en Francia. Cuando se hizo el proceso de consulta ciudadana, auspiciado por Macron, después del estallido que ellos tuvieron, Francia también tuvo su estallido social, ¿no es cierto?, con los chalecos amarillos, y se hizo un proceso de consulta ciudadana. Y uno de los principales reclamos fue: queremos fortalecer el municipio. El municipio. En nuestro proceso constituyente, el municipio fue muy importante. No se nos puede olvidar que antes que el Congreso arbitrara la fórmula de solución, hubo un plebiscito en los municipios, varios municipios. Llamaron una consulta allá a fines del año 2019 y más de 2 millones de personas fueron a votar. Ojo, y ahí fue muy transversal, porque eran alcaldes de centro derecha, alcaldes de izquierda, alcaldes de centro. Así que yo pondría fichas también, si entiendo bien si interpreto bien a Sebastián, en el municipalismo. Yo pondría muchas fichas ahí, porque creo además, y por último, como último argumento, tratando de convencer, es que la experiencia de la pandemia muestra no solamente lo importante que es tener un ministerio de salud robusto, tener buenos médicos, tener buen personal de salud, tener enfermeros, sino que además muestra la capacidad de los municipios de proveer el servicio y aterrizarlo, porque si ha sido posible vacunar al 90%, y todos lo hemos vivido, ¿no es cierto?, es porque hemos ido al municipio y allí ha estado el servicio otorgándose en forma eficiente. No quiero hacer una apología ciega del municipio, porque también tenemos figuras de corrupción, tenemos problemas en los municipios, por favor, y eso hay que atenderlo también. Pero su cercanía
su cercanía con la ciudadanía. Es un plus. Así que yo estoy con Sebastián completamente. Si hubiera que ponerle fichas, creo que el municipio tendría que ser la primera opción, no excluyente de la región. Será un tema que está sobre la mesa porque en general uno cuando habla de descentralización escucha que siempre hablan de las regiones, y muchas regiones, pero claro, las municipalidades que son, como dicen, las autoridades más locales de todas, las más cercanas, a las que la gente realmente acurre en primera instancia cuando tiene cualquier problema o necesidad, ¿estarán puestas sobre la mesa con la fuerza que quizá uno esperaría que tengan? Sí, yo creo que sucede que como lo novedoso en el diseño institucional fue la elección de los gobernadores regionales, ¿no es cierto? Y crear ese intermedio que también es de elección popular, porque recuerden que antes teníamos un gobierno central, donde los gobiernos regionales y provinciales eran de exclusiva confianza del presidente de la República. O sea, la coalición de gobierno que ganaba la elección también nombraba los intendentes en esa época, los gobernadores provinciales, y la política local, la política de los municipios era electa, entonces había una gran pluralidad de representación política. Eso también hacía que las atribuciones y funciones en estos tres niveles fueran diferenciados. O sea, el avance que hemos tenido, la elección de los consejeros regionales primero, luego de los gobernadores regionales, ya crea, ¿no es cierto?, ese espacio regional que también es un espacio no solamente de administración y gestión, sino que también de representación. Y creo que eso hace que el debate sobre los temas regionales como que se robe la película, ¿no es cierto? Como que sea lo principal. Pero sí me parece que paralelamente también hay muchos estudios y propuestas en los gobiernos locales, en los gobiernos subnacionales entendidos como lo regional y lo local. La Asociación Chilena de Municipalidades, o sea, los municipios tienen dos organizaciones, tienen dos asociaciones, y ellos han estado constantemente fortaleciendo el debate. Recordemos que los municipios también tuvieron un rol bien importante en el proceso constituyente, o sea, después del estallido social, fueron los alcaldes los primeros que se organizaron en términos transversales políticos, de todos los sectores políticos, buscando y ofreciendo una salida institucional y democrática a la crisis. Ellos fueron los primeros que hablaron de un plebiscito constitucional, por ejemplo, incluso llegaron a hacerlo de manera online, y con todas las dificultades lograron que la ciudadanía participara. Entonces sí coincido que hay una identificación de la ciudadanía con la política local. La política local tiene atribuciones hoy día bastante concretas, restringidas, que es lo que hace, ¿no es cierto?, que el tipo de organizaciones, no sé, las juntas de vecinos, los grupos sociales, deportivos, religiosos, tengan ese espacio territorial de convivencia para solucionar de repente temas muy prácticos que tienen que ver con la convivencia. Pero probablemente cuando se disputa el gobierno regional no puede dejarse fuera el rol que van a tener los gobiernos locales en esta dimensión. Hay muchos estudios comparados que muestran que la confianza en el sistema político, la institucionalidad, tiende a ser más alta en los gobiernos locales, y que es un buen espacio para poder reconstruir, ¿no es cierto?, esa confianza hacia las instituciones que requerimos. Así que me parece que ese es un tema clave, no se puede dejar de lado, no se puede olvidar, y yo creo que hay desde los alcaldes y las alcaldesas, pero también desde la academia y la investigación, bastante trabajo en esta materia, y hay que relevarlo, y esperemos que los convencionales constituyentes también lo tengan a la vista cuando tengan que ir tomando sus decisiones. Cuando se incorpora también este concepto que decíamos, quizá para algunos novedosos, maritorio, ¿a qué se están refiriendo? ¿Cuál podría ser en el fondo lo más distinto o en términos prácticos? ¿Qué implicaría esto, Sebastián? Bueno, debo reconocer, Bárbara, que el concepto también es bastante novedoso para mí. Así que no quisiera yo ser aquel que explique en profundidad lo que esto significa y lo que esto puede generar su incorporación a la nueva Constitución. Lo que se está pensando, al menos de la lectura de la norma que se está discutiendo, es la soberanía sobre el mar. Y es todo lo que implica extender la idea que tradicionalmente la política, el derecho y en general nuestras vidas entiende del territorio, es decir, donde nos desplegamos, donde convivimos, donde compartimos, donde se despliega un Estado y la comunidad política, bueno, extenderlo también al mar, con esa concepción que se denominaría maritorio. Ahora,
probablemente el concepto está mucho más cargado de una teorización que, como digo, para mí no es tan conocida. Yo la desconozco, no he leído mucho al respecto, pero entiendo la importancia de que la Constitución, de que el pacto político, que inicialmente en las primeras constituciones partía anclado a un territorio. Recordemos que nuestras primeras constituciones definían las fronteras de Chile. Obviamente eran las fronteras territoriales, porque tras nuestra independencia el mar era demasiado inmenso como para suponer que podía haber y ejercerse soberanía sobre él. Pero bueno, al poco andar se dejaron de definir las fronteras en nuestras constituciones y ya en el siglo XX el mar empezó también, a través de una serie de tratados internacionales, a ser objeto de soberanía, donde los estados reclamaban su soberanía y por lo tanto ciertos derechos exclusivos respecto a los cuales otros estados no podían también intervenir. Bueno, creo que esto es un continuo con esa idea. Ahora, de nuevo, es de estos conceptos a los cuales a mí me encantaría ver las bajadas, de aquellos conceptos de los cuales yo estoy aprendiendo. Por lo tanto, me quedo hasta aquí. Pamela o Patricio, ¿ustedes conocen más detalles del concepto meritorio que podría implicar esto, o por lo menos hasta ahora, según cómo se estaría interpretando? Bueno, yo leí lo que ellos expusieron, me parece que además es como la norma que se aprobó unánimemente, ¿ya? Es bien interesante ese punto porque estaba leyendo que fue una de las normas que tuvo mayor consenso y que se trata como de representar, ¿no es cierto?, como también hay como un espacio marítimo que tiene un anclaje en pueblo originario, ¿no es cierto? Hay muchos pueblos originarios que tienen esa conceptualización de incorporar también el mar, y bueno, tratan, es un juego, también es un lenguaje de poner mar y territorio como parte del territorio, pero vamos a tener que, y se hace una definición muy específica de qué eso significaría. Pero luego creo que es bien importante, lo hemos repetido en varios programas, de que la redacción, el lenguaje que se ocupa en las normas es muy importante para la legislación, la política pública, para la interpretación que existe en el futuro. Así que creo que ese es un tema que hay que ir conversando más, porque también creo que es de las cosas novedosas que está pasando en la discusión constitucional, porque también la otra primera norma que se aprobó fue sobre la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces estamos como ampliando la conceptualización de la ocupación del espacio físico, ¿ya? Que académicamente sí tiene ciertas definiciones, pero distinto de eso es ponerlo también en temas constitucionales. Y también creo que se da otro fenómeno que también lo hemos conversado, que es como el nivel de detalle que se empieza a poner en la Constitución, ¿no es cierto? Y que también eso es una evaluación que tenemos que hacer, porque a veces habían cuestionamientos que la actual Constitución, por ejemplo, había extremado detalle en ciertos aspectos y muy pocos en otros. Entonces creo que también esa es una revisión que van a tener que hacer los convencionales constituyentes cuando tengan su comisión de armonización en los debates que se están teniendo, porque me parece que una de las cosas que los estudios constitucionales han ido consensuando también es que cuando tú tienes demasiado detalle, eso también te rigidiza algunas cosas, porque la sociedad va cambiando y el excesivo detalle te puede limitar el posible debate posterior en políticas públicas y en legislación. Que justamente dicen no cometamos el error que se critica que tiene la actual, que a veces es tan rígida que no permite a los gobiernos de turno implementar probablemente sus programas. Patricio. O sea, a mí en principio me parece valioso que pensemos el espacio de nuestra nación, de nuestro Estado, en términos, digámoslo así, integrados. Tierra, aire, mar. No me parece absurdo, me parece lógico, digamos. Creo que es inevitable que la nueva Constitución tenga una sensibilidad a las ideas de equilibrio, armonía entre los distintos componentes del espacio físico. Entiendo que esta idea de meritorio
deja a salvo absolutamente cuestiones importantes como es el derecho internacional del mar. Hay reglas sobre el espacio marítimo. Chile es suscriptor de esas convenciones internacionales. Es el Estado nacional, el que ejerce soberanía. Espero que a nadie se le ocurra que empecemos a repartir esa soberanía en distintas localidades y cada parte de Chile tenga alguna especie de soberanía sobre la franja marítima que está al frente. El mar, voy a decirlo en términos retóricos, el mar chileno es de todas y todos los chilenos, y no es de aquellos que están, porque si no, en la caricatura absurda, alguien podría llegar a decir, salgan de mi mar, alguna comuna o alguna región. Entonces, hay un derecho internacional del mar. En el caso de atmósfera, fíjate, yo escuchaba y leía, y yo tenía un recuerdo de una discusión en la que yo participé, era muy joven, eso fue hace mucho tiempo atrás, cuando se instaló en Chile el ESO, European South Observatory, el sistema de observatorios de las estrellas, que es una organización europea importante. Cuando se vino a instalar a Chile, hubo un cierto debate y el Estado de Chile le exigió a esta organización que parte del tiempo de observación que se iba a lograr fuera para investigadores chilenos, para físicas y físicos, astrofísicos, chilenas y chilenos, y que pudieran tener acceso. Y el argumento detrás fue que el cielo chileno, tan especial, es un recurso único, no todos los países tienen nuestro cielo en términos de su transparencia para la observación, era de los chilenos. Y nosotros podíamos entonces reclamarle a estos privados que venían, o a estos estados extranjeros, que perfecto, instalen sus observatorios, pero el cielo chileno es de los chilenos. Que eso quede plasmado, ojalá en términos sobrios, sin entrar en demasiado detalle, me parece interesante también. Así que, bueno, este debate constituyente nos va a llevar a todos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho. Va a ser una gran clase de educación, y no solo cívica, educación también, en el sentido más profundo de la palabra, sobre nuestro entorno, sobre nuestra historia, sobre los problemas contemporáneos. Bueno, no, cambiémonos de comisión, porque también se avanzó en aprobaciones en la Comisión de Medio Ambiente. Aprobaron en general sus dos primeras normas, y estas son acceso a la montaña y cuidado de la atmósfera. Sebastián. Oye, yo, Bárbara, justamente sobre eso y escuchando las últimas palabras de Patricio, creo que Patricio identificado, siempre, aprendiendo de todas cosas nuevas. No, eso sí, pero Patricio siempre nos trae una cierta esperanza que en mi escepticismo a veces está levemente más oscurecida, pero porque y es ahí donde yo paso a los dos ejemplos que tú nos pones. Yo cuando leo este derecho de acceso a la montaña, quedo muy inquieto, porque fíjate que se incorpora se está discutiendo si incorporar a la Constitución, no demos nada todavía por zanjado, la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a la montaña, así como el derecho de uso de senderos ancestrales. Y a mí, ¿qué me preocupa de una frase como esa? En primer lugar, que si es que suponemos que aquello es un derecho, es decir, si empezamos a llamar a todo derecho, lo que sucede es que los derechos pierden su potencia de transformarse en cartas de triunfo, de transformarse en esas cartas que siempre triunfan en conflictos con otros derechos. Porque entonces cada persona siempre va a reclamar un derecho a algo. Si es que si es que la Constitución reparte derechos por montones, a mí me genera eso una gran preocupación, que puede ser una cuestión más jurídica, pero también me genera una gran preocupación digamos, el contexto. Es decir, si llegamos a creer que la Constitución debe incorporar cuestiones tan específicas como el derecho de acceso a la montaña, bueno, cada persona con un interés, por más sencillo, simple que sea, legítimamente va a postular que ese interés deba estar en la Constitución y tal vez de que deba tomar el nombre de un derecho. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa porque la Constitución va a ser gruesa. Me preocupa porque la Constitución
va a ser además una cierta camisa de fuerza. Me preocupa porque la Constitución va a ser una declaración de intenciones, va a ser poesía y no un texto jurídico que tiene efectos en el ordenamiento jurídico nacional. Y lo mismo con la cuestión de la atmósfera. Fíjate que dice, el Estado reconoce a la atmósfera dentro del espacio aéreo fijado por acuerdos internacionales sobre la materia como un bien natural común, etcétera, etcétera. Yo entiendo lo que dice Patricio y la importancia de la observación en los observatorios internacionales de científicos chilenos. Pero la verdad es que eso es una cuestión no constitucional. Yo no derivo aquello de una disposición como esta. Esta disposición es pura declaración. Esta disposición es únicamente la retórica que a mi juicio no debe estar, o debe estar lo menos posible, lo más sobriamente posible en las constituciones. Y por eso ambas a mí me generan cierta preocupación. ¿Tienen la misma apreciación, Patricio? Porque como estamos recién empezando, eventualmente podrían empezar a aprobar muchos más derechos, y ese era uno de los temores que teníamos, o como muchos tenían en realidad al principio, antes de que se comenzara incluso a elegir a los convencionales, determinar, algunos decían que un árbol de Pascua con tantos derechos que en la práctica fueran imposibles de realizar también, o de poder exigir que se cumplan. Yo siento, Bárbara, que esta conversación es una buena manera de anunciar lo que va a ser una constante tensión. Y digámoslo así, los constitucionalistas o los entusiastas en el tema, que son un poquito más Arjona, por decirlo de alguna forma, van a querer poner en la Constitución cuestiones que son importantes desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de las aspiraciones, de las esperanzas. Yo reconozco tener algo de aquello, algo de Arjona, por ponerlo de alguna forma. Y los que son más ingenieros van a querer ser más económicos en este punto, y no llenar la Constitución de declaraciones románticas o poéticas. Yo creo que hay un equilibrio que encontrar. Yo estaría de acuerdo con Sebastián que la técnica del derecho fundamental, que no es la única técnica de la Constitución. La Constitución no tiene una sola herramienta. Tiene martillo, pero también tiene serrucho y tiene destornillador. Entonces, llamar a todo derecho, usar para todo el martillo, no es una buena idea. Lo desgasta, seguramente no va a funcionar bien. Entonces yo estaría de acuerdo con él. Quizá en el tema de la montaña o en el tema de la atmósfera, usar la técnica del derecho fundamental no es la mejor idea. Ahora, eso no significa que a priori descartemos que uno pueda, por ejemplo, a propósito de los deberes del Estado, aterrizar un poquito más. Y déjame decir, yo no descartaría completamente una constitución que es para este país, no para cualquier país. Esta constitución no es para, no sé, no es para Nueva Zelanda. Esta constitución no es para Estados Unidos. Y por lo tanto, la montaña tiene en nuestra historia y en nuestra realidad un sentido distinto al que tiene para otros países. Entonces, ahí viene mi Arjona, y mi Arjona me recuerda que en el dibujo que hacíamos y hacían todos los niños chilenos en el colegio, siempre figuraba en el fondo la cordillera. Y esa cosa que yo una vez leí, ya, Sebastián se está riendo porque esa cosa que una vez leí de lo que pasaba con esos niños en el exilio, que apenas estaban llegados al exilio, seguían dibujando la familia, la casa, con la cordillera al fondo, y después de unos años desaparecía la cordillera, porque no era parte de la experiencia que estaban viviendo en Francia, en Suecia, en Venezuela. La montaña es importante para nuestros pueblos originarios, no todos, para algunos, es importante para nuestra historia. Yo no descartaría una referencia como un deber. Los glaciares, ¿no son acaso importantes? ¿No son cruciales desde muchos puntos de vista? Entonces, hay una tensión. Yo creo que es bueno que existan los Sebastián Soto que nos digan, ojo, no llenemos la Constitución. Seamos un poquito más estrictos con el filtro. Pero también entendamos que hay la fuerte presión de la ciudadanía
por colocar ciertas cosas, porque, ojo, lo que a veces a mí me llama la atención es que las mismas personas que son tan Scrooge, tan avaras, digamos, o avaras, no sé, avaras, para colocar ciertas cosas en la Constitución, cuando se trata del Banco Central, pucha, quieren poner 3 páginas. ¿Eh? Ahí se les acaba la economía, y la cosa sobria y espartana, y ahí quieren poner, pero todo lo que puedan poner. Entonces, hay que encontrar el equilibrio en todas las áreas, en todas las áreas. ¿Pamela? Sí, yo creo que hay un momento que estamos viviendo, quiero seguir un poco la reflexión que hacía Patricio, porque me hace sentido, que hay una generación nueva que tiene una conceptualización de la relación como de la sociedad con la naturaleza que le da mucha importancia, ¿no es cierto? Eso creo que es muy claro. También los pueblos originarios creo que uno de los grandes aportes al debate que han hecho es como esta idea también de la relación del ser humano con la naturaleza, y eso no podemos obviarlo, o sea, hay un acuerdo bien amplio de que esos tienen que ser temas que están presentes, que tienen que estar protegidos, que no es solamente como promover la protección del medio ambiente, sino que hay que incorporar la valoración de la naturaleza, el respeto a la naturaleza, y eso está muy reflejado en el discurso público y político actual. Pero también creo que tenemos que buscar la mejor manera, o sea, la Convención Constitucional tiene el desafío de buscar la mejor manera de que esos anhelos, esas preocupaciones, el cómo queremos construir la sociedad en términos de modelo de desarrollo, de comportamiento, de convivencia, se exprese constitucionalmente de una manera que facilite en el futuro la legislación y la política pública, que no rigidice ciertas cuestiones que no vamos a poder resolver, que después puede generar controversia, y que cuando uno ve en los ejemplos comparados, cuando las constituciones son demasiado detalladas o tienen cuestiones que pueden generar controversia, es muy difícil después hacer legislación y políticas públicas. Lo hemos visto en otros países de América Latina y creo que eso es un aprendizaje, o sea, de cómo somos capaces de dar cuenta de esta nueva sociedad, de estos nuevos valores en un texto constitucional que permita en el futuro la legislación y la política pública para hacer viable y posible esos cambios de muchas veces que son cambios de paradigma. Sebastián. Oye, yo creo que este tema es de lo más interesante. A mí me parece que Pamela camina por la delgada línea del medio, y eso es una interesante fórmula la que nos plantea. Pero yo quisiera irme a la dicotomía que plantea Patricio de Arjona versus ingeniero, donde él sería Arjona y yo sería un ingeniero. Y yo creo que lo que tenemos que tener cuidado, y si interpreto bien a Pamela, me da la impresión de que también camina por ahí, es intentar construir nuestra identidad como nación a través de la Constitución. Es decir, la Constitución, al menos para Chile hoy, no debiera ser el mecanismo a través del cual nosotros intentamos reconstruir, reforzar o dibujar nuestra propia identidad como nación. Es decir, aquello que nos identifica como comunidad presente, pasada y futura. No solo presente, sino que también pasada y futura. ¿Y por qué? Porque las constituciones deben ser principalmente utilitarias, deben ser principalmente funcionales a responder a algunas preguntas muy acuciantes en cada comunidad política del presente. Y esa es cómo resolvemos nuestros desacuerdos, cómo nos protegemos unos a otros y nos proyectamos como país. Esa es la primera pregunta de una constitución. Ahora, si esa constitución con el tiempo se transforma y se inserta dentro de la identidad nacional, bueno, bienvenido sea. Pero eso ocurre con el tiempo, ocurre después, ocurre como ocurre en Estados Unidos, donde su constitución está atadísima a su nacionalidad y su identidad. Pero no va a ocurrir al revés. Por lo tanto, nosotros, por más
que llenemos de retórica, por más que invitemos a Arjona a escribir esta Constitución, nuestra identidad va a correr por el lado. Y por lo tanto, la importancia de la montaña, nuestra historia, lo que nos une y nos divide, nuestro pasado, presente y futuro, no necesariamente tiene que estar expresado en la Constitución. Tal vez mañana nuestra nueva Constitución pueda insertarse en lo que nosotros somos como nación, pero hoy día no aspiremos a eso, y por eso entonces yo no soy Arjona, tampoco soy un ingeniero, voy a buscar un personaje para intentar identificar estas ideas que llevan dejan la poesía fuera de la Constitución y transforman esta nueva Constitución en un pacto jurídico-político básico. Estamos ya en los últimos minutos del programa, se ha pasado muy rápido, muy interesante esto, poder dar una mirada en más profundidad a algunos de los temas que ya se están aprobando, pero ¿qué esperan que ocurra en los próximos días? Patricio. Mira, yo miré con mucho interés, no estaba acá en Chile, digamos, pero la elección de la mesa directiva, y una de las cosas que me preocupó es hasta qué punto la dificultad en generar la mesa reflejaba la falta de un eje conductor coherente, un eje conductor claro, que pudiera de alguna manera enrumbar la convención en una dirección, no pasando a llevar al resto, no aplastando a los que piensan distinto, pero dándole un curso. Yo quedé preocupado. Así que yo lo que voy a estar haciendo es mirar en las próximas semanas si surge, a propósito de los distintos temas, una cierta conducción, una cierta línea dentro de la convención que vaya resolviendo los problemas. Aquí se necesita que se configure una mayoría, ojalá una gran mayoría. Técnicamente tienen que ser 2/3. Y eso tiene que cuajar. Hasta el momento, puede que para algunas cosas hay unanimidad, pero hasta el momento no está claro que exista esa mayoría. Y esa mayoría tiene que ser capaz, de repente, de priorizar. Vamos a aprobar esto en estos términos, pero vamos a ceder en esto otro. ¿Qué es lo que a ti más te interesa? Me interesa esto, ya, y a mí me interesa esto otro. Esa articulación, nosotros hablamos de esto hace algunas semanas atrás. Iba a llegar el momento en que era necesario que la política constitucional, la política, empezara a operar. Hay una dimensión técnica, por supuesto, pero hay una decisión política. Yo voy a estar mirando si se manifiesta eso o no. ¿Por qué? Porque eso es necesario. No se manifestó para la elección de la mesa, no se manifestó, pero tiene que manifestarse, tarde o temprano. ¿Pamela? Sí, bueno, yo creo que me parece que el tiempo, como se vayan dando la discusión, va a ser importante de ahora en adelante, ¿ya? Sabemos que el país entra como en una dinámica distinta desde ahora que hay se está conformando un nuevo gobierno, vienen las vacaciones, entonces creo que también para la Convención Constitucional es importante que en estas semanas que quedan puedan ir avanzando en el debate, en la construcción de mayoría, en la aprobación de normas, en ir haciendo estas conciliaciones de distintas miradas, distintas posiciones. Eso va a ser muy importante porque probablemente en unas semanas más, a fines de febrero, iniciando marzo, ya vamos a ver muy cerca, ¿no es cierto?, el proceso de cierre de la Convención Constitucional, todos estos debates que todavía parecen bastante técnicos y específicos, se van a tener que ir abriendo a una conversación más hacia la ciudadanía para que participe informada tiene que conocer, comprender por qué se van tomando esas decisiones en el texto constitucional. Recordemos que tenemos un plebiscito de salida con voto obligatorio. Entonces me parece que estas semanas que vienen son clave para que la Convención Constitucional haga un trabajo de liberación interna, de
aprobación de normas, construcción de mayoría, de ir armonizando, todo eso es un trabajo que es bastante complejo y me parece que es como lo que uno espera observar en las próximas semanas. Sebastián, finalmente. No mucho que agregar, febrero es un mes de desconexión, al menos para mí, y no será este año un año distinto, pero lo que ciertamente es que para la convención va a ser un año de mucha, o sea, un mes, perdón, de mucha actividad. Y yo solo quisiera llamar la atención respecto a la Comisión de Derechos Fundamentales. Si bien todas las comisiones parecen estar avanzando, y ya lo hemos visto y lo hemos comentado en este programa, me da la impresión de que en la Comisión de Derechos Fundamentales todavía vamos algo más lento. Yo creo que en esa comisión todavía queda mucho por hacer, mucho por discutir y especialmente algo por escribir que nos tiene que llevar a mirarla con especial atención en lo que hagan en estas semanas. Tal como lo anunciaba Sebastián, vamos a hacer un pequeño receso, un par de semanas también, pero vamos a estar mirando todo lo que ocurre. Por supuesto, en EMOL TV seguimos, vamos a tener entrevistas convencionales, vamos a estar abordando todas las temáticas hasta que nos volvamos a reunir con Pamela, Sebastián y Patricio en algunas semanas más. Que les vaya muy bien, un abrazo también, buenas vacaciones, pues, y vuelvan todos totalmente recargados. Chao, No lo chao, escucho, buen pero ahí sí. descanso. Chao, gracias. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Sigan conociendo todo lo que ocurre en la Convención Constitucional desde adentro, por supuesto, con todo el análisis, entrevistas aquí en emol.com.